Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Y hoy he preparado un pastel cementerio para Halloween, que me lo he pasado genial preparándolo, sobre todo mientras hacía la tela de araña, y ya veréis por qué. Así que sin más, aquí van los ingredientes. Vamos a empezar preparando un sencillo bizcocho de chocolate. Para ello vamos a necesitar 220 gramos de harina común todo uso, un sobrecito o 16 gramos de levadura química o polvos de hornear, 200 gramos de azúcar moreno, 3 huevos, 120 mililitros de aceite neutro, que no tenga sabor, podéis usar de girasol, yo estoy utilizando de aguacate, 120 mililitros de leche, 60 gramos de cacao en polvo y una cucharadita de vainilla. Voy a empezar preparando el molde para hornear. Yo he escogido un molde rectangular para que tenga así la forma más como de terreno. Lo estoy engrasando con mantequilla y a continuación le voy a colocar papel de hornear. Y le coloco mantequilla y encima el papel de hornear para que el papel de hornear quede bien sujeto y a la hora de ponerle la masa del bizcocho no se mueva el papel y a la hora de hornear queden unos bordes más marcados. Como veis, aquí ya tengo los huevos preparados, les añado el azúcar y los vamos a batir. No los vamos a batir demasiado, solamente hasta que hayan doblado el volumen. Una vez en este punto, le agregamos la esencia de vainilla, el aceite y la leche. Volvemos a mezclar, nada, solo un poquito batimos para que se mezcle bien, no hace falta mucho. Y a continuación le vamos a agregar la harina, el cacao y la levadura química, que como veis lo estoy tamizando todo. Aquí estoy tamizando la harina, le agrego ahora el cacao en polvo y también la levadura química. Vamos a integrarlo todo bien, batimos un poquito, con cuidado al principio porque se nos va a volar un poco el cacao y la harina y al final lo vamos a integrar todo bien con una espátula. Lo vamos a colocar ya en la bandeja del horno y con una espátula nos ayudamos para alisarlo bien y que quede más o menos todo del mismo tamaño. Mi molde es bastante grandecito, es de 19 por 29, con lo cual el bizcocho no queda muy elevado, pero es lo que yo estaba buscando para esta ocasión. Si queréis que os quede un bizcocho más elevado, podéis utilizar un molde más pequeño. Una vez listo, lo llevamos al horno que ya tenemos precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo, durante 20 a 25 minutos. Mientras se hornea el bizcocho, vamos a preparar una ganache para cubrir todo el bizcocho. Vamos a necesitar 300 mililitros de nata para montar y 300 gramos de chocolate de postre para derretir. Calentamos la nata en el microondas o en un cazo, como es mi caso, y una vez que esté bien caliente, en mi caso estaba casi hirviendo, se la voy a agregar al chocolate. Vamos a dejar unos minutitos sin remover, que así que repose un poco, y ahora ya empezamos a remover y veréis como poco a poco el chocolate se va derritiendo y se va formando la ganache. Una vez esté bien mezclado, vamos a dejar reposar la ganache durante al menos una hora. De esta manera va a coger más consistencia y la ganache va a estar perfecta para cubrir el bizcocho. De esta manera no estará ni muy líquida ni muy espesa. Mientras tanto, el bizcocho ya estará horneado, veréis que está perfecto.
Lo vamos a dejar reposar en una rejilla y vamos a dejar que se enfríe completamente. A continuación necesitaremos 100 gramos de chocolate que utilizaremos para hacer las rejas del cementerio, que colocaremos a lo largo y a lo ancho del bizcocho. Podéis derretir el chocolate al baño María, como estoy haciendo yo, o en el microondas a intervalos de 30 segundos para que no se os queme. Una vez ya esté listo, lo dejamos enfriar un poquito y lo colocamos en una bolsita o en una manga pastelera. Aquí a continuación tengo un trocito de papel de hornear que, como veis, me he hecho dos líneas, una de 19 centímetros y otra de 29, que me van a servir de guía para preparar las rejas. Como veis, aquí ya tengo el chocolate en la bolsita o la manga pastelera y vamos a hacer las rejas. Y no hace falta que queden perfectas, porque como es un cementerio, contra más raro y desperfecto quede todo, mejor. Cuando ya tenemos las rejas listas, las vamos a llevar a la nevera para que el chocolate se enfríe y se endurezca. Y aquí ya os enseño las decoraciones que voy a utilizar para el cementerio. Tengo unas galletitas, que podéis utilizar el tipo de galletitas que queráis. Tengo unas calabacitas, unos candy corn, unos sprinkles así de Halloween, unos murciélagos. Tengo unas nubes que utilizaremos para hacer unas telas de arañas y tengo fondant con las que haremos unos huesitos de fondant. Con el chocolate que me ha sobrado de preparar las rejas voy a poner unas crucecitas y un rib en las galletas para el cementerio y lo guardamos en la nevera también para que se enfríe y se endurezca el chocolate. Con la fondant voy a preparar los huesecitos. Voy a coger un trocito pequeñito, ya veis que la fondant es como plastilina, la podemos moldear a nuestro gusto. Voy a estirar un poquito como si fuera un palito y con una cuchara me voy a ayudar en las puntas para hacer así pues como un huequito para hacer un poco la forma del hueso. Ya veis que es súper sencilla la fondant de moldear. Eso sí, tener cuidado porque como es azúcar, pues si la tenemos mucho tiempo en las manos, se nos va a empezar a deshacer y nos va a quedar pues así un poco los dedos como enganchados, ¿no? Pues eso, como el azúcar. Y la verdad es que algunos huesecillos quedaron súper monos y muy graciosos. Bueno, y una vez ya tenemos la ganache lista, ¿veis? Esta es la consistencia que tiene que tener, que es la consistencia perfecta para cubrir tartas. Y el bizcocho ya está frío, pues nada, vamos a cubrir toda la tarta, todo el bizcocho con la ganache. Por encima y también por los lados, muy importante por los lados para que podamos enganchar bien las rejas.
Y lo dicho, sacamos ya las rejas de la nevera, que ya el chocolate estará frío y bien duro, y las vamos a ir colocando. Presionamos un poquito en la ganache y ya veis que queda súper bien. Tenemos también las galletitas, que son las tumbas, las lápidas, vaya, y las vamos a ir colocando en el cementerio. Y a continuación, mirad, aquí están las nubes que las vamos a derretir. Lo podéis hacer en el microondas o en el horno como lo hice yo. Aquí están una vez fuera del horno, las vamos a colocar en otro bol. Queman, ¿eh? Están bastante calentitas. Y ahora pues nada, simplemente las vamos a destruir así un poco con las manos y vamos a intentar montar la tela de araña, que ya veis que es muy difícil porque se engancha totalmente en las manos. Bueno, a mí me costó horrores porque una vez la tenía enganchada en los dedos, es que no había manera de que se me desenganchara de los dedos. Mira, como podéis ver, algunas quedaron súper bonitas como esta, pero luego se desenganchaban. Bueno, esta fue mi peripecia intentando montar las telas de araña, que yo lo había visto muchas veces y parecía más fácil, pero en el momento de hacerlo, pues bueno, esa complicación de, claro, azúcar deshecho, pues engancha, evidentemente. Bueno, y pues como veis ya estoy decorando el resto del cementerio con todos los sprinkles, los candy corns, los huesecitos y nada, cada uno aquí ya a vuestro gusto. Y aquí os dejo ya con mi pastel cementerio, que espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar un like y lo podéis compartir, os podéis suscribir al canal y espero que lo probéis y que os divertáis tanto como lo hice yo. Nos vemos en la siguiente. Adiós.